alegres, felices. Amén. Ha pasado el calor, ¿verdad? Ha pasado también el momento de una convivencia sana en la comida, ¿verdad? Y bueno, hemos hecho amigos, hemos hecho amistades y bueno, para la honra y la gloria de Dios. Hoy recuerden una cosa, ¿qué es el historicismo? Son eventos que se van llevando a cabo, ¿verdad? En el pasado, en el presente, y el único pueblo que reconoce ese método bíblico es el pueblo adventista, historicista. Siempre fuimos historicistas, pero llegaron otros métodos, llegaron otros. 1930 nuestros colegios se acreditan, se van a estudiar a universidades que no son adventistas. La Review and Herald para 1915 habla de el alfa y la omega de la educación. Tremendo artículo. Y ellos dicen, nuestros jóvenes van a llegar y van a echar a perder todo lo que creíamos en el pasado. Y dicho y hecho. Dicho y hecho. Eso se dijo en 1916, 1930, se acreditan nuestras escuelas, se van al mundo, traen un montón de filosofía, bastante filosofía a la manera del mundo y la quieren introducir, finalmente lo logran, lo introducen. Y aquel adventismo que Dios levantó muy apegado a un escrito está, ahora es más apegado al mundo. Pero Dios siempre tiene un pequeño pueblo, amén, que mantiene la verdad hacia arriba, que levanta el estandarte de la verdad. Y hermano, teniendo en mente que nuestra doctrina se puede mantener siempre y cuando nosotros mantengamos nuestros principios. Grábenselo bien. Nuestra doctrina se puede mantener siempre y cuando nosotros mantengamos nuestros principios de identidad, tanto profética como doctrinal. Pues. Es decir, ¿por qué somos adventistas? Siempre lo vamos a mantener. En el momento que quitemos lo que estudiamos en la mañana al principio, día por año atacamos nuestra doctrina, atacamos todo y se pierde la identidad. Se pierde la identidad. Bien, los hermanos me dicen si estamos listos o seguimos haciendo comentarios, ¿sí? No estamos. ¿Sí? Sí. Bueno, hoy vamos a tocar un tema muy importante que tiene que ver cómo mantenerse como un obrero, como una congregación de sostén propio. Amén. Amén. Pero que es una gran tentación. La gran tentación de la iglesia siempre ha sido, una vez que Dios le ayuda, depender del brazo del hombre, depender del brazo del Estado, independientemente donde estemos. Y qué tentación es para una iglesia depender de una unión ilícita con el Estado. Pero vamos a las bases bíblicas, ¿está bien? Vamos a Romanos capítulo 13. Por cierto, la sierva del Señor dice que muchos en la ley dominical citarán Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13, verso 1 y verso 2. Aquí lo tenemos en la pantalla. Dice, sométase toda persona. No sé si se le puede quitar el sonido aquí porque entra el eco de mi misma voz. Gracias. Iniciamos en el nombre de Jesucristo. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido ¿qué? Establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí. Pero sigue leyendo en el verso 3, leemos Romanos verso 3, nada más puse ahí el 2. ¿Qué dice el verso 3 de Romanos 13? Dice así, vamos a la escritura, hermanos. Romanos 13 dice así, porque los magistrados no son puestos, dicen algunas versiones, para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues tener la potestad o la alabanza de la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Amén. Vamos a entender esto. Todas las autoridades superiores han sido puestas y establecidas por Dios. Oiga, pero ahí dice que hay que someterse, como personas o como iglesias. Es lo que vamos a entender hoy. ¿Cuántos han leído el capítulo La protesta de los príncipes del conflicto de los siglos? Tremendo.
Ese capítulo abre la mente. Protesta de los príncipes. ¿Por qué somos protestantes? Quien quiere entender por qué somos protestantes, lea la protesta de los príncipes. Y la protesta de los príncipes es muy sencilla. Eran príncipes cristianos, junto con otros cristianos, que aceptaron el mensaje en su tiempo de justificación por la fe que predicaba Martín Lutero. Entonces el rey Carlos V, junto con el papado, hicieron una ley civil que prohibieron a los luteranos o a los evangélicos, por ley prohibieron predicar en otros lugares. Por ley prohibieron predicar las doctrinas evangélicas en aquel tiempo en lugares católicos. Por ley, usando el poder civil. Entonces, cuando los protestantes se enteraron que había una ley civil que les prohibía predicar el evangelio, ellos dijeron: no, vamos allá, vamos a donde está el rey Carlos V y vamos a protestar. ¿Por qué somos protestantes? Porque no permitimos que la ley civil nos prohíba adorar a Dios conforme a los dictados de nuestra conciencia. Amén. Porque no permitimos que la ley civil es buena y es dada por Dios y tiene un rango de actividad, pero no se puede meter a gobernar la fe, la religión, no se puede. Es lo que vamos a ver ahorita. Los príncipes protestantes, de hecho aquí tengo una copia del conflicto de los siglos de 1954, 1913, y les quiero enseñar cómo venía ese conflicto de los siglos específicamente allí, en esas figuras. Sí, aquí lo tenemos. Por aquí, mira, ese conflicto de los siglos no era cualquier conflicto, traía, a ver si se puede ver ahí en la pantalla, traía estas fotos, tan claro, ¿verdad? Tan claro el mensaje, ¿sí? Pero vamos a la famosa protesta de los príncipes. Aquí está. Vean la famosa protesta de los príncipes. Y por eso somos protestantes. Primero fue el mundo evangélico, que se sale de Roma. Segundo, si se puede ver ahí en la pantalla, aquí lo tengo, pero no se ve en la pantalla. Debemos entender por qué somos protestantes. ¿Sí? Y cuando uno le pregunta a alguien por qué soy protestante, bueno, hay diferentes respuestas. Este es el conflicto de los siglos de antes, hermanos. Lo tengo en casa y las ilustraciones eran tan claras, eran muy claras. Usted las puede ver. Y vamos a ver a la protesta de los príncipes. Aquí está, ahora sí se puede ver. ¿Sí? Quizá tiene mucho brillo, ¿verdad? ¿Está bien? ¿Se puede ver? ¿Qué es el protestantismo? Aquí están los príncipes protestantes. Y la silla está, ¿qué? Vacía. ¿Por qué está la silla vacía? Bueno, es que Carlos V, junto con el papado, una unión iglesia, ¿qué? Estado, habían hecho una ley que les prohibía a ellos predicar las doctrinas evangélicas en su tiempo en cualquier tierra católica. Les había prohibido eso. Además, les había prohibido que no hablaran en contra de las doctrinas católicas. Estaba por ley. Cuando los evangélicos se enteran que hay esa ley que les prohíbe vivir su religión, predicar a favor de las doctrinas bíblicas y en contra de las doctrinas católicas, ellos agarran y entonces escriben una protesta. Por eso somos protestantes, porque protestamos la unión de la iglesia y el Estado. En otras palabras, que Carlos V, que es el Estado, se una con la iglesia católica para prohibirnos a nosotros predicar. Pregunta, ¿eso estará ya? Claro que ya está, hermanos. Claro que ya está de una manera solapada. ¿Qué es lo que sucede? Llegan y ya el Carlos V ya no está en la silla. Pero estos hombres fueron muy valientes y por eso se llama la protesta de los príncipes, porque estos hombres
enfrente del trono imperial de Carlos V, no había nadie, pero ellos dicen, bueno, ante Dios protestamos, y de manera sencilla, ¿qué protestaron? Que no vamos a permitir que el Estado y la Iglesia juntos nos prohíban a nosotros ejercer nuestra libertad. Por eso es el término protestantismo. ¿Y por qué se llama entonces falso protestantismo? Lo mismo, porque el protestantismo verdadero se volverá falso, volverá a usar el poder de la Iglesia unida con el Estado para prohibir a los sabáticos, a los sabatistas, a todos los de libre conciencia, para prohibirles la libre adoración. Por eso nosotros decimos la triple alianza es el papado, la bestia, el falso, ¿qué? Protestantismo. Hubo en su momento fueron verdaderos protestantes, en su momento. Ahora bien, una vez entendiendo por qué somos protestantes, volvemos a la Escritura. Vamos a Romanos capítulo 13. Porque las autoridades que están, dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. ¿Qué parte de nosotros, si se puede decir, vamos a someter a Dios, y qué parte de nosotros no? Bueno, la fe, lo espiritual, eso no se somete a Dios. Vamos a ver algunos ejemplos. Entonces aquí tenemos lo que dice Romanos. Las autoridades superiores, sométanse ¿a quién? Sométanse toda persona a las autoridades superiores, pues las autoridades superiores que hay son puestas ¿por quién? Por Dios. ¿Sí? Son puestas por Dios. Bueno, vamos a poner algún ejemplo. Vamos al libro de Daniel 2, 37 y 38. Vamos a Daniel 2, 37 y 38. Vamos a estudiar el tema de la separación iglesia-estado en base a la Escritura. Daniel, vamos a la Escritura, Daniel 2, 37 y 38. Este es un tema de vital importancia, hermanos. ¿Quieren saber por qué Alonzo T. Jones fue al Congreso de los Estados Unidos a enfrentar la ley dominical? Porque él tenía bien claro este tema, y los versos que estoy usando aquí los usa Alonzo T. Jones en sus disertaciones acerca de la separación iglesia-estado. Él tiene una revista muy tremenda que se llama El Centinela Americano, y me ha ayudado mucho a comprender la misión de la iglesia en estos últimos tiempos. Daniel capítulo 2. ¿Alguien lo quiere leer? Versos 37 y 38. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fortaleza y majestad. Y todo lo que habitan los hijos de los hombres, bestias del campo y aves. Voy a volver a leer esto. Dice, tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fortaleza y majestad. Y todo lo que habitan, dice, los hijos de los hombres, bestias del campo y aves del cielo, y los ha entregado en tu mano, y te ha dado dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Muy bien. ¿Qué dice Romanos 13? Porque las autoridades que hay están allí porque han sido puestas por Dios. ¿Algún ejemplo? Daniel capítulo 2. Tú, oh rey, mira, Dios te ha puesto aquí. ¿Para qué te ha puesto? Bueno, te ha puesto, no sé si podemos poner la pantalla a Nabucodonosor. Gracias. Es mejor así que se vean los textos. Casi no, me siento incómodo verme dos veces. Es la grabación original. Ahí le vamos a hacer una edición, hermano, para que salga la Biblia nada más. Bien, bueno. Está bien, entiendo su trabajo, hermano. Dice, tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, potencia, fortaleza y majestad. Eso es lo que dice Romanos capítulo 13. Dios quita reyes y pone ¿qué? Y pone reyes. Vamos a otro verso, Jeremías 27, 6 al 8. Aquí tenemos 3 ejemplos. Jeremías 27, 6 al 8. Ezequiel, Jeremías, y no sé si tiene por ahí la Biblia, hermano, si me puede ayudar a poner los textos, ¿se podrá?
Jeremías 27, 6 al 8. Muy bien. Está hablando de Nabucodonosor. Y ahora yo he dado a Nabucodonosor, rey de Babilonia, ¿cómo le llama? Mi siervo. Mi siervo. Bueno, nosotros teníamos como que Nabucodonosor era un rey malo, cosas así. Bueno, aquí le llaman Nabucodonosor mi siervo. Y aún las bestias del campo y le ha dado para que le sirvan, y todas las gentes le servirán a él, a su hijo y al hijo de su hijo, hasta que venga también el tiempo de su misma tierra, y le servirán muchas gentes, reyes y qué más, y grandes. Jeremías 27. Entonces, estamos analizando Romanos capítulo 13. Sométase toda persona a las autoridades, porque las autoridades que hay son puestas por Dios. ¿Cómo sabemos que son puestas por Dios? Daniel 2:37 dice: mira, oh rey Nabucodonosor, Jehová te ha dado reino, y no solamente sobre todas las naciones, sobre las bestias del campo, las aves, etcétera. Jeremías lo vuelve a decir: mira, Nabucodonosor es mi siervo. Las autoridades están para servir ¿a quién? Servir a Dios. Pero ¿será que pueden servir a Dios a través de la iglesia o fuera de la iglesia? Bueno, vamos a ver, y esto nos los va a clarificar Daniel capítulo 5, verso 1 y 2, y los versos siguientes. Vamos a Daniel capítulo 5, verso 1 y 2. Bueno, aquí están las autoridades, dice que le iban a servir sus hijos, etcétera. Bueno, aquí está. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro, de plata, que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen con ellos el rey, sus príncipes y sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de ¿quién? De Dios, que estaba en Jerusalén, y bebieron con ellos el rey, sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Sabemos la historia. ¿Qué pasó? Mira, hermano, las autoridades que hay, en este caso Nabucodonosor y todos los reyes, fueron puestos por Dios, ¿correcto? Lo dice la escritura. Dios le dijo: tú eres mi siervo. ¿Cuál fue el problema de Nabucodonosor o de su nieto? Bueno, el de su nieto fue que agarró los vasos del templo de ¿quién? De Dios. Se metió en terreno que Dios le dijo que no se podía ¿qué? Meter. Tú tendrás dominio sobre naciones, sobre pueblos, sobre aves, sobre bestias, pero no vas a dominar las cosas espirituales. Ahí no. Y cuando su nieto se metió en las cosas sagradas, en las cosas espirituales, ¿qué pasó? Ese día hubo una fiesta, trajo los vasos. Exactamente, hermanito. Cuando hay una línea tan clara, hermanos, cuando tú veas un policía, cuando tú veas un gobernante, hermanos, quieras o no, Dios los ha permitido allí. No le debemos tener miedo. Hay ocasiones que ando en el sur de México, y como ando a veces con una maletilla chiquilla, ahí traigo mi ropa, y allá le dicen polleros a los traficantes que llevan personas para Estados Unidos. Dice: ¿qué es usted? ¿Es un pollero? No, soy un pollero que ando en el sur, y dice: aquí hay mucha gente que sube, centroamericanos y sudamericanos, para Estados Unidos. Le digo: no, hermano, cuando te paran hay que tener miedo. Son servidores de Dios. ¿A quién van a castigar? Al que hace el mal. Además, a veces traigo Biblias. Aquí está una Biblia, aquí está un folleto, todo. ¿Cómo debemos tratarlos a ellos? Son servidores de Dios para castigar al que hace el mal. Amén. Pero cuando ese servidor llamado Belsasar se metió con las cosas de Dios y en las cosas de Dios y pisoteó las cosas de Dios, Dios le dijo: alto allí. Mene, mene, tekel, uparsin. Tu reino ha sido ¿qué? Pesado y hallado falto. Y vino la caída de ¿qué? Babilonia. Escucha bien, porque nosotros damos el segundo mensaje que se llama caída de ¿qué? ¿Y por qué cayó Babilonia? ¿Por qué vino las letras mene, mene, tekel, uparsin?
Porque profanó las cosas sagradas, porque el rey se metió a unir la religión para su propio bien. ¿Me explico? Y entonces vino inmediatamente. Mene, tekel uparsin. Es siervo de Dios, pero no para gobernar ni para mezclar las cosas espirituales con el poder terrenal, temporal, civil. Cuando una iglesia mezcla esos dos poderes, viene su caída. No importa qué iglesia sea. Les voy a compartir información de las escuelas sabáticas de antes, que tenían el mismo pensamiento. Es que antes era el mismo pensamiento. El comentario bíblico adventista, a ver, lo tengo por acá. Comentario bíblico adventista. Aquí está. Mira, ahí está, los que están apuntando, la página número, ¿qué será la página aquí? Aquí está, página 1190, comentario bíblico adventista, es el 7A. ¿Sí? Esta parte de aquí, vamos a hacerla más grande. Aquí está, mira nada más. La mezcla de los asuntos de la iglesia y de la administración política se representan con el hierro y ¿qué más? Con el barro. Ahí está. ¿Se unen o no se unen? Esa unión está debilitando todo el poder de las iglesias. Cuando una iglesia está unida con qué? Cuando una administración política está unida con la iglesia, ¿quién se debilita? Las iglesias. Falso que la iglesia agarra poder, falso. Al contrario, es una iglesia que se va debilitando. Esta aceptación en la iglesia del poder del Estado traerá malos resultados. Los hombres casi han traspasado el límite de la tolerancia de Dios. Han utilizado su fuerza política y se han unido con el papado. Qué tremendo, hermano. Ahí está la cita. Esa mezcla de asuntos del Estado con la iglesia, ¿hace bien? No, pregúntele a Belsasar. No hace bien. Bueno, otro ejemplo que nosotros podemos tener. Vamos ahí mismo al Daniel 5, 25 al 31. Daniel 5, bueno, ahí está, que viene la sentencia, mene, tekel uparsin, con todo Dios tu reino, ¿y qué? ¿Y te ha puesto qué? Te ha puesto fin. Bien, otra historia que tenemos allí, en el capítulo 6, allí mismo, abran su Biblia en Daniel capítulo 6. ¿Estamos ahí? Daniel capítulo 6. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 gobernantes que estuvieran en todo el reino, y sobre ellos 3 príncipes, de los cuales Daniel era ¿qué? Daniel era uno. Y bueno, vamos a leer la historia rápido. Verso 7. Todos los presidentes del reino, magistrados, gobernantes, grandes y capitanes han acordado por consejo promulgar un real edicto, confirmarlo, que cualquiera que demandare petición de cualquier dios u hombre en el espacio de 30 días, sino de tío rey, sea acechado en el foso de los leones. Bueno, el rey firma ese decreto, verso 9, y Daniel, cuando supo que esa escritura estaba firmada, entró en su casa y abrió las ventanas de su cámara, que estaba hacia Jerusalén, se hincaba y se arrodillaba ¿cuántas veces al día? 3 veces. Para eso no es puesto el rey. Para eso no es puesto la autoridad. Dio un decreto sobre religión, ¿me explico? Hermanos, tenemos que enfrentar nosotros ese decreto sobre nuestra religión. ¿Cómo se va a llamar ese decreto? ¿Ley qué? Ley dominical. Van a usar el poder del Estado para impedirnos adorar libremente a Dios. Pero esto no será nuevo para el estudiante de la Escritura. Esto ha pasado muchas veces. Vino el decreto y dice, es la ley de Medo y Persa, no lo puedo borrar. Y Daniel, escucha bien la pregunta que vamos a hacer. ¿Daniel servía al rey Darío? Sí. ¿Le obedecía? Sí.
Pero cuando el rey Darío hizo un decreto que tocaba la vida religiosa de Daniel, ¿le obedeció? ¿Saben qué dirían los jóvenes de hoy? Bueno, voy a cerrar las ventanas, al fin Dios sabe mi corazón. ¿Verdad que sí? No, Daniel abrió las ventanas y dijo, yo no obedezco este decreto porque aquí se ha equivocado el rey Darío. Darío no puede meterse en mi vida, en mi religión. ¡Qué valor, hermano! Hermano, eso lo vimos ahora en la pandemia, ¿cierto? Eso lo vimos ahora en la pandemia. Y admiré muchos pastores de otras denominaciones que decían, me voy a seguir reuniendo, pese a las prohibiciones civiles. Y muchos de los que no se sometieron a la presión civil, ¿verdad? Es porque tienen claro este concepto. Es porque tienen claro este concepto. Entonces, aquí tenemos otra historia. Otra historia más son los 3 jóvenes hebreos. ¿Recuerdan? Estoy resumiendo por el tiempo. 3 jóvenes hebreos. Hay un decreto. Vamos a adorar la estatua de Nabucodonosor. Daniel está lleno de eso. De hecho, en Daniel la palabra Ketz, que es fin, está relacionado con adoración. Ahí está en Daniel, ¿verdad? Tú irás al fin, estas profecías serán para el fin. Y Daniel, entendiendo el fin, también nos explica cómo va a venir el fin. Y por eso nos da estos ejemplos de separación iglesia-estado. Porque el fin será eso. El fin será, las iglesias usarán el poder del Estado para imponer sus dogmas. Y por eso Daniel está lleno de separación iglesia-estado. Los 3 jóvenes hebreos los manda a llamar el rey. A ver, ¿se van a inclinar o no se van a inclinar? Yo soy el rey. Ahora, ¿le habían obedecido antes al rey? Sí, porque el rey había sido puesto como siervo por Dios. ¿Sí o no? Ya lo leímos. Pero llegó el momento en que ellos dijeron, aquí no te metes, rey Nabucodonosor, sepas, oh rey, que no nos vamos a inclinar ante tu estatua, no vamos a hacerlo. Porque ellos sabían bien el límite de la autoridad civil con el Estado. Amén. ¿Y cuál fue el castigo? Caliente en el horno 7 veces más. ¿Y cuál fue el resultado? El rey tuvo que reconocer que el principio de ellos de separación iglesia-estado estaba bien. Y dijo, y el Dios, uno como hijo de Dios está allí con ellos. Está bien su concepto. Yo estoy mal. Hermanos, estamos llegando el tiempo cuando nosotros debemos saber qué es de Dios y qué es del César. Dad a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. ¿Qué es de Dios? La fe, el libre albedrío que nos ha dado, la voluntad que nos ha dado, si queremos dársela. Amén. Eso es de Dios. ¿Qué es del César? Todo lo que es material. Todo lo que es material, eso es del César. Bien, volvamos ahí a Nabucodonosor entonces, ¿verdad? Y vamos a ver otros que Dios ha puesto. Vamos a Isaías 45:1. Estamos viendo ejemplos bíblicos. Estamos aplicando el historicismo. ¿Qué es el historicismo? Lo que fue, lo que es y lo que será. ¿Está bien? Lo que se espera. Ahorita estamos en la base. Isaías 45. Vamos a la escritura. Isaías 45. Verso 1 y 44, 28. Isaías 45, verso 1 dice: así dice Jehová a su ungido, a Ciro, el cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar gentes delante de él, desatar naciones de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Eso es lo que está explicando Romanos 13. Sujétense todos a las autoridades, porque las autoridades han sido puestas ¿por quién? Por Dios. Verso 44, 28, que dice de Ciro: es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero, diciendo a Jerusalén: serás edificada, y al templo serás fundado. Muy bien. Bueno, hermanos, creo que aquí, por asuntos rápidos y asuntos de tiempo, queda claro y establecido cuál es la función. ¿Quién pone las autoridades? Dios. ¿Para qué las pone? Para castigar al que hace el mal y para gobernar los asuntos terrenales.
¿Para qué nos los pone? Para meterse en nuestra vida espiritual. Ahí no se puede meter. Ahí no se puede meter. De manera gráfica podemos gracias, hermano. ¿Ok? Cuando Cristo dijo nada al César, lo que es del César. ¿De quién es el Estado? Del César. ¿De quién es la iglesia? De Dios. Cuando vienen los jóvenes hebreos, que eran ellos la iglesia en ese tiempo, y entonces el Estado se mete a las cosas de Dios, ¿sí? Se mete en un asunto de adoración, entonces aquí el Estado está erróneo. Ahora, cuando la iglesia pide ayuda del Estado, también la iglesia está errónea. Es una línea de separación, es una línea contundente de separación. Vamos a leer lo que dice American Sentinel, la revista del hermano Alonso T. Jones. Miren lo que dice. Así Dios no solo le dio a Nabucodonosor el reino y le ordenó un poder sobre todos los reinos y naciones alrededor, pero también le demostró a él que aunque su poder era ordenado por Dios, pero que ese poder no se ordenó en cosas que pertenecen a Dios. Amén. No. El Señor le mostró que aunque Dios le hubiera dado el poder sobre todos los reinos y naciones, no le había dado el poder sobre la adoración. ¿Qué más? Sí. La fe o la conciencia de un individuo solo o en ninguna nación. Esta cita es clave y es clara, hermanos. Todo adventista del séptimo día debe entender el principio de la separación iglesia-estado. Pues el mensaje del tercer ángel tiene que ver con eso. La bestia, unión iglesia, estado. La imagen de la bestia, unión iglesia, estado. ¿Sí? Entonces, allí tenemos la cita, hermanos. Si la podemos poner otra vez en la pantalla. Gracias, por favor. Gracias, hermanos. Entonces, ahí está la cita, otra vez. Que quede claro, ¿dónde no se puede meter el Estado? Aunque es ordenado por Dios, pero no es ordenado por Dios para tener dominio sobre la adoración, la fe, o qué más, o la conciencia de un solo individuo. ¿Vamos bien hasta aquí, hermanos? Amén. Esas son las bases bíblicas. 3 ejemplos. Y hay más ejemplos. Por ejemplo, cuando este señor Faraón, Moisés le dice, deja ir a mi pueblo para que me sirva, para que adore a Dios. ¿Y qué dice Faraón? No lo dejo. ¿Ve? Se estaba oponiendo al servicio, se estaba oponiendo al culto. Bien, hermanos. Entonces, ahora vamos a ver qué se pensaba de la separación iglesia y Estado en las revistas adventistas de antes. ¿Está bien? Y vamos a ir paso por paso. Disculpen ustedes. Brother Agustín, give me a hand if you can, please. If I can't do it. Ok, hermano, ayúdeme si no puedo traducir bien. ¿Está bien? Thank you so much. Bien, aquí tenemos esta revista adventista del año de me voy a sentar con su permiso, del año de 1869. En esta revista adventista, tremendos artículos de esta revista adventista, dice aquí, escucha bien, dice aquí, when, lo voy a poner aquí, cuando cualquier otra iglesia, profesando ser la iglesia de Cristo, dice, exhibe las mismas características, mundanalidad, corrupción de doctrina de Cristo, and seeking the aid of the civil law, y busca la ayuda de ¿qué, hermano? De la ley civil para enforzarse ella misma a imponer sus ritos y observancias. Ella prueba ser falsa delante de Cristo. Su profeso esposo comete ¿qué? Lawlessness. ¿Qué es eso, hermano? Lawlessness. Es Lewdness. ¿Comete qué? Comete pecado, exactamente. Comete pecado con los gobernantes de la tierra y se identifica a ella misma como una porción de la gran ciudad, la cual ha hecho a todas las naciones beber del vino de la ira de su fornicación. Mira, para el pueblo adventista de antes,
Cuando una iglesia buscaba la ayuda del Estado, ¿qué era? ¿Qué era? Cometía pecado y bebía del vino de ¿qué? De fornicación. Del vino de fornicación de la Gran Babilonia. Hermanos, hoy por hoy parece que eso no pega nada, no hace conciencia. Porque quiero decir que muchos adventistas hemos dejado de ser protestantes. Vamos a seguir leyendo aquí. ¿Sí? Dice aquí, a ver, déjame ver. Bueno, por el tiempo vamos a pasar a la otra escuela sabática, a esta. Esta es Boletín de la Conferencia General 1893. Ahí está Daily Bulletin 1893. Y aquí tenemos lo siguiente. Permítanme, acá está. Dice, now look, ahora mira, un poquito más allá. La iglesia como un todo, ya sea iglesia católica e iglesia apóstata protestante, has already put herself, se han puesto ellas mismas en lugar de Jesucristo. Porque cualquier iglesia que se exalta a sí mismo y se hace a sí mismo el camino de la salvación, es en la mera cosa, en la mera esencia, una iglesia apóstata y se pone ella misma en el lugar de Jesucristo como su Salvador. ¿A poco no lo ven? Cualquier iglesia que dice, tienes que pasar por mis aulas, por mi pasillo, por mis bancas, ¿verdad? Ponga ahí, por favor, hermano, gracias, muy amable. Cualquier iglesia que dice que tienes que ser parte de ella para llegar a Cristo, se ha puesto en el lugar de ¿quién? De Cristo. Entonces, la iglesia no puede exaltarse a sí misma como Salvador del hombre. Ella debe exaltar o puede exaltar a Jesucristo como Salvador del hombre. ¿Sí? Bueno, aquí sigue hablando el propósito de una iglesia son escritos de los pioneros, pero voy a avanzar por el tiempo. Vamos a esta escuela sabática del año 1893 y aquí vienen cosas muy interesantes. Ahí le mantiene por favor ahí, hermano, le agradezco, muy amable. Vamos a ver qué dice aquí. Escuchen bien en las notas, porque aquí están haciendo un estudio de la apostasía. ¿Sí? Junio 10 de 1893 están haciendo un estudio de la apostasía y entonces la nota es fuerte, hermano, y esto a mí me ha ayudado mucho. Yo sé que el mensaje adventista es fuerte y debemos darlo, claro, pidiéndole a Dios sabiduría, pidiéndole tacto, pero debemos hablar la verdad. Entonces dice así: la palabra Babilonia is from Babel, viene de Babel, el cual significa confusión. Entonces primero te dice cómo se conforma Babilonia y después te dice qué es lo que hace que caiga Babilonia. Son dos cosas diferentes. Cuando nosotros predicamos el mensaje ha caído Babilonia, los pioneros decían, bueno, primero cómo se formó Babilonia y después cómo es que cae. Debemos entenderlo. Vamos a repasarlo ahí. La palabra Babilonia viene de Babel, el cual significa confusión. Cuando se aplica al cuerpo de profesos o de creyentes, gracias hermano, significará significa que no están unidos en la misma fe que ellos dicen tener. Por ejemplo, aquí si nosotros decimos tener la misma fe, amén, no somos Babilonia, amén. Pero si cada uno de nosotros tuviera una fe distinta, ¿qué seríamos? Seríamos Babilonia. Ese es el pensamiento de nuestros pioneros de antes. Exactamente, confusión, mi hermano Agustín. Al estudiar Apocalipsis 14 del 6 al 12, se verá que el término se aplica al pueblo que justo vive antes de la venida de Cristo. Apocalipsis, véase el verso 14. Ellos no solo han llegado a estar confundidos en base a la verdadera fe que tengan, ¿verdad? ¿O cuál es la verdadera fe? Pero también por una conexión ilegal con el mundo, ellos han caído de lo que ellos saben que es correcto. ¿Sí? Entonces, hermanos, ¿cuándo es que una iglesia cae? They have fallen. Ellos han caído. ¿Cuándo es que una iglesia cae? Cuando tiene una conexión ilícita con el mundo, una conexión ilegal con el mundo. En otras palabras,
Una iglesia pura, muy bien. ¿Cuándo se convierte en Babilonia? Cuando hay mucha confusión de credos, de doctrinas. ¿Y cuándo se convierte en una iglesia caída? Cuando esa Babilonia o esa iglesia confundida con credos pide la ayuda del Estado o tiene conexión con el Estado. Eso hace que una iglesia sea ¿qué? Sea una iglesia caída. Cuando se dan la mano, exactamente, hermanito. Cuando se dan la mano, ahí está. ¿Sí? Entonces, que quede claro, hermano, ¿qué es una iglesia caída? En el pensamiento de los primeros adventistas. ¿Y qué es una iglesia babilónica? Una iglesia babilónica es que tiene un montón de doctrinas y no se entienden unos a otros. Pero cuando esa iglesia babilonia cae, es porque se ha dado la mano con el Estado. Y el término caer es porque se ha separado de la mano del verdadero esposo. Ese es el concepto del mensaje del segundo ángel. El segundo ángel. Vamos a ver esta otra que tenemos aquí. La escuela sabática de 1895. Miren qué bonitas eran las escuelas sabáticas de antes, ¿verdad? Y aquí esto es muy claro también. Dice así: cuando la religión y el gobierno civil están legalmente unidos, no se deriva ningún beneficio de esa unión. Ambas, es decir, la religión y el gobierno, son seriamente dañadas. La principal característica de tal unión es que el resultado es una mala religión y un mal gobierno al mismo tiempo. Y se van a estar hiriendo la una con la otra. Entonces, ¿se deriva algún beneficio? ¿Cuál era la enseñanza de antes? No se deriva ningún beneficio. Cuando la iglesia está unida con el Estado, no se deriva ningún beneficio. Escuela sabática de 1896. Esta escuela sabática es tremenda. Dice el gran triple mensaje de Apocalipsis 14. ¿Sí? El gran triple mensaje de Apocalipsis 14. Vamos acá. Y esto es tremendo. ¿Cómo me ha gustado esta cita? Ahí se ve más claro aún. Dice: mientras las iglesias de la Reforma se aferraron a la palabra de Dios, Cristo estaba con ellas. Cuando ellas cristalizaron sus varios errores y los hicieron en credos, y ¿qué dice aquí? Y así, ¿verdad? Confinaron la palabra de Dios, es decir, le pusieron un límite a la palabra de Dios. Ellas se hicieron a sí mismas las hijas de Babilonia. Tremendo, hermano. Cuando las iglesias que salieron de la Reforma mantuvieron la Biblia arriba, no hay problema. Pero cuando sacaron de la Biblia un libro aparte, hicieron sus credos, llegaron a ser ¿qué? Babilonia, cuando hicieron sus credos. Por eso, uno de los cantos que entonaban los adventistas antes, dice: otro mensaje le sigue, Babilonia con sus credos ponzoñosos, ¿verdad? Eran claros los adventistas antes. Bueno, entonces dice así: cuando algunas de esas iglesias unidas con el Estado, cuando algunas de esas iglesias se unieron con el Estado, they fell, ellos cayeron. ¿Te das cuenta el pensamiento de antes? Era claro y era contundente y era consecutivo. Cuando una iglesia se convierte en Babilonia es porque tiene muchos conceptos distintos y diferentes en cuestión de doctrina. ¿Y cuándo es que cae? Cuando esa iglesia se une con el Estado. Y Dios had to use the other people. Y Dios tiene que usar otro pueblo, lo tiene que llamar de Babilonia para que lleve a cabo su obra. ¿Sí? ¿Queda claro esto, hermano? Una vez más, este es el pensamiento consecutivo. Hermano, nosotros allá en México hemos ido a las sendas antiguas, hemos investigado porque tenemos miedo de salir y seguir proyectando los mismos errores de donde salimos. Por eso hemos ido a ver a las bases, a las fuentes, como dice ahí el verso: paraos en los caminos y preguntad cuál es el buen camino y andad por él. Mas ellos dijeron: no queremos. Entonces, que quede claro, las iglesias de la Reforma salen de Roma, mantienen la Biblia, Cristo está con ellos. Cuando comienzan a entrar varios errores y esos errores los meten en sus credos, entonces llegan a ser hijas de Babilonia.
y cuando ellas se unen con el Estado, se convierten en iglesias caídas. They fell, entonces Dios tiene que usar otro pueblo, otra gente. Tienen que usar otra gente. Ahora dice aquí, now among these very churches, ahora en estas mismas iglesias, las cuales han salido de esta segunda Babilonia, reina la confusión. Están hablando los adventistas en ese año de 1890 y tantos, dice, ahí están las iglesias, ahí reina la confusión. Ahora la gran Babilonia, incluyendo las últimas hijas, y fíjate lo que dice, están en unión adúltera con los reyes de la tierra, y esta unión cada vez se hace más fuerte. Oh, escucha bien, y esto nos va a servir, porque algunos han dicho, oiga hermano, la iglesia adventista, eso no es Babilonia, ¿qué piensa usted? Bueno, vamos a lo que está escrito, escuche bien, Dios no llama a Babilonia, ¿verdad? A ninguna, God calls no church, Dios no llama a Babilonia a ninguna iglesia la cual mantiene siempre la palabra de Dios y sigue la luz que brilla de la palabra de Dios. Aún these are in its membership many who do not know Christ. Okay, Dios no llama a Babilonia a ninguna iglesia que mantiene la palabra de Dios y se aferra, aunque algunos de sus miembros no se aferran a la palabra de Dios. Luego dice aquí, cuando la controladora influencia de una iglesia se viene para abajo y mantiene sus propios estándares, aparte de la palabra de Dios, when the controlling influence of church is down, cuando se baja la influencia de una iglesia, es decir, cuando ya no levanta la palabra de Dios, entonces ella levanta otros como un manual de iglesia, otros estándares aparte de la palabra de Dios. Entonces, es un poco complicado traducirlo en vivo, hermanos, pero ¿cuándo es que una iglesia es Babilonia? Cuando tiene muchas doctrinas que no están en la Escritura, ¿sí? O cuando adquiere doctrinas que no están en la Escritura. Número 2, cuando esa iglesia es Babilonia, esa iglesia es Babilonia cuando tiene doctrinas falsas. ¿Cuándo es que cae? Cuando se une en unión ilícita con los reyes de la tierra. Ella ha caído, ¿sí? Mientras una iglesia mantenga la palabra de Dios hacia arriba, nunca será ¿qué? Babilonia, nunca será Babilonia. Bien, vamos a esta otra de 1945 llamado la Iglesia Remanente, Remnant Church. Vamos a ver aquí la Iglesia Remanente y aquí es algo muy importante. Dice, ¿cuáles son esas falsas doctrinas que se van a descubrir a través de la predicación de la verdad por la Iglesia Remanente? Número 1, el esfuerzo para abrogar la ley de Dios. Número 2, el intento para sustituir el domingo por el sábado. Número 3, la inmortalidad del alma del hombre. Número 4, la teoría del tormento eterno. Número 5, el posponer la segunda venida de Cristo. Número 6, el rechazo de las funciones puramente espirituales de la iglesia para aliarse con el Estado y el mundo para obtener poder entre los hombres. Miren, los pioneros adventistas decían, todas estas doctrinas, domingo, abrogar la ley de Dios, toda esta unión iglesia y Estado, eso es el vino de Babilonia. Ahora, lo que me he dado cuenta que el día de hoy, sí, nosotros como adventistas decimos, bueno, Babilonia es Babilonia porque pisotea la ley de Dios, tiene la no inmortalidad del alma, pero hemos dejado este punto, la unión de la iglesia ilícita con el Estado. Eso también, hermanos, es vino de Babilonia. Eso es vino de Babilonia. Quieras o no, eso es vino de Babilonia. Ahí está. Y esta es aún más clara en esa iglesia, en esta revista de Remanente. Encontré esto que está aquí, el vino de la fornicación, el cual ella y otros bebieron, denota las falsas o doctrinas humanas enseñadas y enforzadas. Nota, escucha bien lo que se pensaba antes, the wine of fornication, el vino de la fornicación. Mira lo que dice, denota la doctrina de la Iglesia Católica Romana,
concerniente a la unión de la iglesia y el Estado. Porque cuando una esposa deja a su esposo para vivir con otro hombre, ella por lo tanto llega a ser culpable de fornicación. Así que cuando la Iglesia Católica Romana llegó a ser una iglesia del Estado, por lo tanto llegó a ser culpable de adulterio espiritual por dejar a su esposo, quien es Cristo, y se unió a sí misma con el poder secular. Roma. Esta doctrina de unión de iglesia y Estado, wine of her fornication, vino de la fornicación, ha llegado a ser casi universal, porque ha dado a todas las naciones beber del vino de su fornicación al aceptar y enseñar la unión de la iglesia y el Estado. Hermano, cuando un servidor leyó esto dije, enough is enough, suficiente es suficiente. ¿En qué iglesia estoy? ¿Está mi iglesia unida con el Estado? Esto me hizo hacer un examen, hermano. Esto me hizo hacer un examen. Porque repito y les cuento tantito, yo no planeé nunca salir a predicar. No. Nunca planeé salir a predicar ahí en México. Obvio, ni mucho menos hasta acá, si no estaba en mis planes predicar en México. Como empecé a predicar en la iglesia adventista organizada, y entre otras cosas me dijeron que básicamente que no usara el libre albedrío. Entonces dije, si aquí no puedo usar el libre albedrío, lo uso en mi casa. Ahí en mi casa puedo estudiar, puedo pensar. Y si no quieren que les diga a otros ahí en la iglesia, bueno, no les voy a decir. Respeto su libertad. No les voy a decir. Pero me voy a quedar en mi casa, voy a estudiar y que nadie me engañe. Por lo menos dije, con que no me engañe Roma a mí. Era un poco egoísta, ¿verdad que sí? Con que Roma no me engañe a mí, que engañe a todos los que están en la corporación, que los engañe, porque allí sí, a ellos les gusta que los engañen, no hablan, no piensan, así yo pensé, hermano. Porque, como les decía a algunos hermanos, aquí en Sudamérica, les decía a unos hermanos aquí hoy en la mañana, en México el asunto es muy tajante, guillotina. Entonces me dijeron, no puedes predicar. Bueno, si no puedo predicar. Entonces yo quiero ser adventista realmente, voy a investigar a profundidad y cuando investigué a profundidad hice mi carta de renuncia, adiós, chao, comiencen acá, chao. No quiero estar allí. Borracho con el vino de Roma, al aceptar la unión, iglesia y ¿qué más? Estado. ¿Cómo nosotros sabemos que una iglesia está unida con el Estado? Cuando una iglesia se va a registrar con el Estado. Cuando un ministerio se va a registrar con el Estado para recibir apoyo o cierta concesión del Estado. Sí, hermanita. Las iglesias reciben un descuento de los taxes. Exactamente. Los impuestos. Por eso ahora cuando vino la pandemia tuvieron que obligar a la vacuna y yo tengo amigos en las iglesias de los Amish o Mennonites. Yo le pregunté a un Mennonite, le digo, ¿y cuánto te vas a jubilar? Nunca. ¿Por qué? Porque no tiene seguro social, ¿no? Porque yo no tengo seguro social, porque no tengo quien me diga lo que yo debo hacer. Amén. Un buen ejemplo. Ahí está. Buen ejemplo. Muy buen ejemplo. No se vaya, hermano. ¿Cómo? No. Hermano, es tremendo lo que está pasando hoy. Vamos a terminar esto y pasamos a lo que está pasando. Ya pusimos las bases de la Biblia. Ahora ponemos el pensamiento adventista. Y después nos vamos a lo que está pasando hoy. ¿Está bien? Y el hermanito se nos adelantó. Sí, hermano. ¿Esos eran los folletos antiguos? Sí, hermano. Estas eran las escuelas sabáticas que daban a todos los adventistas. En el tiempo en que vivía la profeta del Señor, la sierva del Señor, la hermana Juan, era el pensamiento. Y se enseñaba claro. A nosotros nos enseñan el día de hoy, está bien, pero le falta. ¿Me explico? ¿Cuál es el vino de Babilonia? Pues es el domingo. ¿Qué más? La no inmortalidad del alma, que ellos creen. ¿Qué más? Es el vino de Babilonia.
No, los pilares son otros. ¿Cómo? Todas las falsas doctrinas, pero entre ellas las falsas doctrinas exaltan las dos, la no inmortalidad y el dominio. ¿Sí? La iglesia adventista de antes, entre esas falsas doctrinas, tenía esta falsa doctrina como una principal de Roma. El vino de su fornicación. Unión, iglesia y Estado. Todas las falsas doctrinas. Ahora, hermanos, y miren, una ocasión, a ver, déjenme ver, les voy a dar ahora lo que me pasó a mí. A ver, ¿dónde lo tengo? A ver, por aquí lo tengo. Permítanme un momento. En la Ciudad de México, invitamos al hermano Standish. Ahí está, ahí estamos. ¿Lo conocen? Presidente de Harvard, Harlan Institute President. en Virginia, Rapid and Virginia, Virginia. ya murió. Ya se murió, tenía un marcapasos. ¿Verdad? Yo todavía andaba con corbata, ya no uso corbata, hermano, porque ya hace mucho calor y me quita tiempo. Pero respeto a los que usan corbata. La verdad, hacer un nudo de corbata y ponerse, quitarse, me quita tiempo, ¿verdad? Ahí yo estaba medio espantado, no se preocupe. No, es que ya me habían dicho que iba a llegar el representante legal de la iglesia adventista. ¿Sí? Aquí está una foto de un servidor traduciéndole al hermano y había puesto la palabra adventismo, defendiendo el adventismo. Estamos en una sección de preguntas sobre respuestas. ¿Ven que todavía usaba corbata ahí? ¿Ven? ¿Ah? Y aquí están algunos hermanos y pongo esta foto no para presentar a los hermanos ni a mí, sino para que conozcan la historia. Y pusimos un tema, afirmando el adventismo. ¿Te das cuenta? 3 ángeles. Y ahí están el mensaje de los 3 ángeles. Cuando de repente llegó este señor de aquí, acompañado con este otro señor, el representante legal de la iglesia adventista, en todo México. ¿Qué significa representante legal? ¿Cristo tuvo representante legal? ¿Los apóstoles tuvieron representante legal? No. A partir de esa visita, un servidor empezó a estudiar el tema de la separación iglesia y Estado. A partir de esa visita. Por eso le decía a los hermanos en la mañana, es que ellos llegaron y nos torearon. Sí, ¿qué decimos? Ajá, así, ole, a ver cómo íbamos a... Ellos llegaron a hacer eso. Nosotros estábamos tranquilos como aquí. Y llegaron y nos dijeron que no podíamos usar la palabra adventista, porque si lo usábamos, entonces íbamos a tener problemas, hermanos. En esa ocasión, allí estaba, y les dije, porque querían hablar a fuerzas con el hermano Standish. No le digo, lo que quieran con él, conmigo. Sí, así se dice, es un dicho en México. Lo que quieran con él, conmigo. Porque él no está en su tierra. Si a él lo van a meter a la cárcel o lo que sea, a él no. Métanme a mí. Hermanos, estamos viviendo en los últimos tiempos. Lo que pensábamos que iba a ser, hermano, no es que iba, es que ya estamos. Es que ya estamos allí. Bueno, les quiero mostrar rápido. Quiero mostrar rápido aquí qué es lo que pasó. Eso se lo muestro después. Aquí está lo que les quiero mostrar ahora. Como la iglesia en México y en varias partes, y ahorita un hermano de aquí nos va a mostrar lo que está pasando aquí. México, Distrito Federal, 25 de febrero del 2011, licenciado fulano tal, director general de asociaciones religiosas de la Secretaría de Gobernación presente. Hermano, cuando una iglesia agarra el poder civil, mira, una iglesia si no tiene poder civil, no te puede perseguir. Grábatelo bien. Una iglesia sin poder civil no te puede perseguir. Una iglesia con poder civil, así, de rápido te puede perseguir.
un grupo de sostén propio con poder civil, rápido te va a perseguir. Porque está haciendo la misma copia. Ahí aprendí eso. Y aquí está. El suscrito licenciado César Hernández Mercado, en mi carácter de director de Asuntos Legales de la Iglesia Adventista del Séptimo Día R, con registro constitutivo número SGAR 9293, expediente número SGAR, y hermano, eso antes, me salgo un poquito, ahí está, se lo voy a mostrar rápido, se lo voy a mostrar, a ver dónde está, a ver, aquí mismo, hermano, esto antes, y le voy a mostrar una foto de lo que era la iglesia que asistía, ¿sí? Aquí está, miren, esa es la foto de la iglesia donde asistía. ¿Sabe cómo lo tiene? Iglesia Adventista del Séptimo Día SGAR 9293. Esto significa que están unidas a la Secretaría del Gobierno como asociación religiosa. Con este poder civil nos fueron a perseguir y nos fueron a decir lo siguiente. Miren, aquí está. Dice, por medio del presente escrito con fundamento en el artículo, no dice primera de Juan, Dios es amor, no. Política de los Estados Unidos Mexicanos, los numerales 3º, 6º de la ley AR y culto público. Hermanos, hay una ley en México que rige el culto público. Nosotros allá no podemos tener templos. Si tenemos templos, nos tenemos que unir con el Estado. Entonces el Estado nos da permiso de tener templos. Y estamos muy cerquita de los Estados Unidos. Muy cerquita. Entonces, ¿sí se ve allí bien, hermano, o no se ve? O se ve muy... No sé si le podemos bajar el brillo, alguien que nos ayude, porque veo mucho brillo allí. Para que se vea bien, para que se perciba bien. Entonces, mire lo que dice aquí. Debido a lo anterior, considerando necesario poner a su conocimiento que... Entonces, fíjate, le fueron a decir al gobierno el día en que nosotros nos reuníamos. 25, 27 de febrero del 2011, se llevará a cabo una serie de conferencias denominadas Defendiendo el Adventismo. Por eso allá nosotros, cuando hacemos reunión, no hacemos folletos, no anunciamos, no hacemos nada, hermano. Allá, al que no le ha tocado vivir esto, por lo menos México, no sabe de lo que estoy hablando. Pero yo creo que ese tiempo nos va a llegar a todos, ¿sabes? Y creo que lo que nos está sucediendo y lo que nos está pasando va a pasar en varias partes del mundo, si no en todas las partes del mundo. En todo lugar, mi hermano, el poder civil, el vino de Babilonia, unidos con la iglesia. Entonces ahí nos dicen, ahí le fueron a decir dónde nos íbamos a reunir, dónde estábamos ubicados, en qué colonia, en qué parte de delegación, código postal, todo nos fueron a denunciar. Y al hermano, ¿quién? Gracias, hermanito. Allí yo creo que le bajamos el brillo, está en 60, así está un poco alto. Le bajamos como al, ¿qué será? 30 y 40. Sí, ahí se ve mejor, ¿verdad? Es suficiente, gracias. ¿Y saben a quién fueron a denunciar? Dice, en esta Ciudad de México, a cargo del autodenominado Pastor Colin Standish. Autodenominado. Por eso ya después no lo pude invitar. Ya no lo pude invitar porque entonces ya estaba señalado y denunciado. Yo mismo lo iba a poner en peligro a él, ¿o no? Qué irónico lo ponen en el punto 1, ¿no? ¿Cómo? En el punto 1. El punto uno, sí, es muy irónico. La Iglesia Adventista con su personalidad jurídica fundada en el principio de la separación Iglesia-Estado. Eso es muy irónico. Sí, es muy irónico. Ahora, ¿qué pasó? ¿Qué pasó aquí? A ver, vamos a ver aquí esto. Desplazamiento único. Ahí está donde viene la demanda. Y aquí sigue. Aquí. Por el tiempo vamos a hacer esto.
La Iglesia Adventista del Séptimo Día se reserva el derecho de denunciar ante el Ministerio Público de la Federación al autoproclamado pastor Colin Standish y a quien resulte responsable, hermano, pues yo lo había invitado, por los hechos que pudieran ser constitutivos de delito, toda vez que utiliza la denominación ¿qué? Del adventismo, e incluso se ostenta como pastor sin acreditar dicha calidad. Algún día ellos, en el día del juicio, si no se arrepienten, tendrán que pagar por cómo impidieron con el poder civil que se predicara el mensaje más abiertamente en la Ciudad de México. Algún día lo tendrán que pagar. La hermana White dice, hablando de Roma, toda gota derramada de los santos será vengada por el Dios Altísimo. Aunque para nosotros, aquellas gotas que derramaron los valdenses, sus gotas de sangre, Dios no se olvida de los sufrimientos de sus hijos. Es justo que tenemos. Por eso cuando en lo personal a mí me invitan, por lo menos en México, no, yo no voy. Yo no voy a donde hay un poder perseguidor. No. Algún día llegará a ser lo mismo aquí, hermano. Pero te estoy contando mi experiencia. Ustedes aprovechen, todavía quizá en estas tierras andinas hay libertades. Pero nosotros ya estamos más pegados a Roma. Estamos entre las dos bestias. Sí, Estados Unidos es la segunda bestia y hermanos, México y el Vaticano tienen una gran amistad. Nos toca vivir aquí. Y cuando este mensaje se levantó allá en México, como le decía a los hermanos, rápido, stop, alto. Ok. Pues aunque ellos nos quisieron impedir, y nos denunciaron, nos demandaron, por esa razón después el hermano Standish ya no lo invitó. ¿Se puede hacer más? Se puede hacer más. Teníamos planeado con él hacer varias cosas ahí en México, pero dije no, ¿para qué meterlo en problemas? Tiene un marcapaso en su corazón, es una persona grande de edad. Pero si no se arrepienten ellos, hermanos, y que se arrepentirse, dejar el poder civil. No nada más decir, I'm sorry, Mr. Standish. Lo siento, Pastor Standish. No solamente es decirlo, si arrepentirse es dejar de usar el poder civil. Y mis hermanos, quiero decirles una cosa. Algunos dirán, pero eso es beneficio, como usted dijo, mi hermano Agustín. ¿Qué pasa en una iglesia registrada en Estados Unidos o un ministerio de asistente propio registrado en Estados Unidos? No paga impuestos. Correcto, no paga impuestos. Aquí está el hermano. Pregúntenle al hermano Agustín que viene de verde. Pero apenas vino la pandemia, tenían que ponerse la vacuna y Ajá. hacer todo. Ahora, cuando vino la vacuna, como el gobierno les decía, mira, te doy beneficios, no pagas impuestos. Cuando vino la vacuna, como no pagas impuestos, pero yo como gobierno te he creado a ti como institución, ahora tú me tienes que obedecer. Y tú tienes que usar tus púlpitos para hacer lo que yo digo en cuestión de la vacuna. ¿Y qué dijeron? ¿Qué dijo el Papa? Vacunarse es un acto de amor. ¿Qué dijo la Conferencia General? Vacunarse es un acto de amor. Porque están unidos con el Estado. Y repito lo que pensaban nuestros pioneros, hermanos. Toda iglesia unida con el Estado es una iglesia ¿qué? Fallen. Caída. Prefiero ser historicista, ser libre en Dios, y como dice el himno 404, antes que ser rey de cualquier nación, el pecado gobernar, antes de usar el poder civil para ir contra ustedes, ¿sí? ¿Qué pasaría si un servidor se registrara y nos registráramos todos? Algún día nosotros morimos, suben otros al registro, son los encargados y van contra las hermanas. Antes que ser rey de cualquier nación y en pecado gobernar, prefiero a mi Cristo sublime de oro, cual el mundo no ha de dar. Pero eso no solamente está pasando allá. ¿Será que está pasando aquí en Perú?
Escuchemos lo que dice nuestro hermano Guiller. Hermano Guiller, ¿será que esté pasando eso aquí? ¿Será que una iglesia esté usando el poder civil aquí? Hermano, la sierva del Señor dice que una señal de antes que se cierre la gracia, lo leímos en la mañana, será la formación de la imagen de la bestia, primero en los Estados Unidos y después en todo el mundo. Hermano, esto que nos está pasando, nosotros somos parte del desarrollo de esa profecía sin darnos cuenta. Ya sean los perseguidos o los perseguidores, pero ahí estamos. Mire lo que les va a presentar el hermano Guiller aquí en la pantalla. ¿Ya lo tiene, hermano? ¿Listo? Adelante, hermano. ¿Va a venir quién? Hermano Daniel. Hermano Daniel. Y hermanos, es tremendo lo que está pasando. Mientras viene el hermano. Este es el registro en México para que lo conozcan. Ahí está. Con este poder nos fueron a prohibir. Aquí está el poder del Estado. Ahí está el registro, la asociación y el nombre, Iglesia Adventista del Séptimo Día. No uses mi nombre. No te puedes llamar adventista. Está patentado. Y no uses tampoco la palabra pastor. No, nada. Ahora, vean lo que el hermano Guiller nos va a presentar. ¿Sí? Porque pensamos que esto venía, como dijo la hermana White. It's coming and has come. Está viniendo y ha llegado. Adelante, hermano. Hermanos, buenas tardes. Bien, vimos lo que está pasando en México. Ahora vamos a ver lo que pasa en nuestro país. Esto es la cartilla de libertad religiosa y el registro de entidades religiosas en el Perú. Esta cartilla la descargué de la misma página del gobierno peruano. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Todas las personas somos titulares de derechos fundamentales. Y miren lo que enfatizan bastante aquí. En la parte verde requiere actitudes para las denominaciones que se van a registrar ante el gobierno: tolerancia, empatía, atención y consideración. ¿Será que podemos tener consideración sobre las doctrinas de Roma? Cuando uno se va a pedir registro civil ante el gobierno peruano, se somete a todas estas cosas como iglesia organizada. Y ahí está todo el asunto. ¿Qué dice en el título de este cuadro? A ver. Ahora ya no es unión, ahora es colaboración. Cambiaron la palabra. Ven, pero lo mismo. Normas relacionadas con el tratamiento del Estado a las entidades religiosas. Tienen una relación entre ellos. En otra parte dicen que es una relación entre iglesia y Estado. Y miren todos los beneficios que reciben por ser iglesias del gobierno. Allá está el decreto supremo que se aprobó. Reglamento, inafectación del IGB, ISC y derechos arancelarios a las donaciones. Todos esos beneficios reciben las iglesias que están registradas con el gobierno en el Perú. Esta ley de acá abajo de la renta
dispone la inafección del impuesto predial, vehicular y alcabala para propiedades de las entidades religiosas destinadas a templos, conventos, monasterios y museos, siempre que sustenten fines religiosos. También este otro decreto legislativo, exoneración de impuestos a la renta que las sociedades o instituciones religiosas destinen a la realización de sus fines específicos en el país. O sea, los locales donde se reúnen, si tienen centros de avanzada como corporación, están exonerados de impuestos. Otro decreto legislativo, no están gravados con el impuesto la importación de bienes donados a entidades religiosas. Para tal efecto cumplen con los requisitos establecidos en el reglamento pertinente. ¿Qué tienen que hacer para recibir todos esos beneficios? Estar en regla con todo, mantener el reglamento pertinente. Ahora vamos a ir a ver las leyes que afectan ya. Ahí está el reglamento de la Ley de Libertad Religiosa, ley número 2963-5. ¿Quién la dictó? Aquí está. ¿Quién fue? Ollanta Humala. Pero esto ya vino modificándose desde Fujimori, hermanos. Desde Fujimori en el 93 se dio esto. Porque antes de eso solo había una religión oficial en el Perú. Y adivinen quién era. Con Morales Bermúdez. Porque cuando José de San Martín declara la independencia en el Perú, rompe el patronato o el virreinato que teníamos con España por la religión católica. Y en un lapso de tiempo éramos libres, aparentemente. ¿Cuántos han escuchado de la quema del colegio de Estal en Puno? De Fernando Estal. ¿Cuántos escucharon de ese incidente? El párroco del lugar usó al poder civil para perseguir a Estal. Oficialmente, hermanos. Sacó una orden de la jefatura de ese lugar porque Estal estaba la religión que estaba practicando no estaba permitido por derecho en el Perú. Entonces, ¿qué hace este párroco? Va al gobierno, pide autorización para perseguir porque pues la ley le amparaba. Y si Fernando Estal moría, pues no había ley que lo defendiera porque estaba transgrediendo una ley en el Perú. La voy a hacer más grande. Dice el presidente de la República, considerando Decreto Supremo número 006-2016, que el numeral 2 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú reconoce la igualdad ante la ley de toda persona y excluye toda discriminación por motivo, entre otros, de religión. Aparentemente bueno, pero miren en el segundo inciso, que el numeral 3 del mencionado artículo 2 reconoce la libertad de conciencia y de religión, en forma individual o asociada, así como el libre ejercicio público de todas las confesiones, siempre que no ofenda la moral ni altere el orden público. En la última parte viene la contraparte de la primera, porque si tú dices, según Apocalipsis 14,
hablando del mensaje de los 3 ángeles, del primero, denunciando a Babilonia como la iglesia católica y diciendo que el Papa es el anticristo, ¿estás ofendiendo la moral de la religión católica o no? ¿Cierto? ¿Y qué dice en esa ley? Como organización religiosa, ¿puedes violar ese reglamento o no? No solo te vas contra el gobierno, sino contra las demás asociaciones religiosas que están registradas allí. Y hay multas, pierdes tu inscripción como institución y muchas otras cosas más. Te quitan todos los beneficios que vimos arriba. Y aquí está, mira esta parte. Dice que es conveniente modificar el mencionado reglamento a fin de lograr una colaboración armónica entre el Estado y ¿quién? Lo dicen con otro término, pero en pocas palabras, para el que esté estudiando la profecía y siguiendo los eventos proféticos, es unión, iglesia-estado. Bueno, hay muchas cositas más, hermanos, pero por el tiempo vamos a ver lo más interesante. ¿Quiere hacer caso? Daniel, ya está botando más. Artículo 6, asistencia religiosa. En la parte subrayada dice: los ministros de culto o agentes pastorales se identifican con la credencial emitida por la autoridad de la entidad religiosa a la que pertenece. Es por ese asunto que el hermano Standish, cuando entró, no entró con credenciales y le cayó la denuncia, porque probablemente le dijeron que era pastor, ¿verdad? Sí. Ya ves, por usar el título de pastor sin estar con una credencial autorizada por una institución religiosa, le cayó la persecución. Mira, esto estuve analizando a ver si me ayuda. Artículo 7, días sagrados. ¿Existen días sagrados, hermano? Según la Biblia, ¿o solo existe un día sagrado? ¿De descanso o de guardar? Los empleadores y directores de las instituciones educativas de los sectores público y privado garantizan la observancia de los días sagrados, de descanso o de guardar. Y miren esta parte: procurando armonizarlos de manera razonable. ¿Con qué? Con la jornada laboral o educativa. ¿Qué quiere decir? Que tu día de descanso tienes que acomodarlo ¿a qué? ¿A tu trabajo o a las clases de los niños? Por ley, hermano. No es que no la Biblia, no. La ley. Hermano, es que por eso que como los empleados de la corporación trabajan de lunes a viernes nomás. Descansan sábado y domingo, ¿no? Otra vez sigue diciendo aquí, ven. La objeción de conciencia que se refiere al artículo 4 de la ley se fundamenta en la doctrina religiosa que se profesa, o sea, en la nueva teología según la Iglesia Adventista, debidamente reconocida por la autoridad de la entidad religiosa a la que pertenece. Aún, hermano, cuando una entidad religiosa va a registrarse ante el gobierno, tiene que declarar sus creencias religiosas, doctrinas y muchas otras cositas más, que a lo que deseen se los voy a pasar la cartilla para que ustedes mismas la revisen completa. ¿Qué dice? A la que pertenece, siempre que no atente contra los derechos fundamentales, o sea, los derechos humanos,
la moral y las buenas costumbres. Otra vez. Con esta ley de asociaciones religiosas, hermanos, cualquier entidad religiosa registrada ante el gobierno en cualquier país no puede predicar el mensaje de los tres ángeles. No puede. No puede denunciar a la bestia, porque entraría en contradicción con la otra denominación cristiana. Bueno, hay muchas cositas más que pide aquí. Aquí está, mira, a ver, ¿qué tienen que declarar? Domicilio real en el territorio nacional, descripción de su credo, base doctrinal y textos o libros sagrados. Piden credo. Aquí tienen credo. Claro, es un requisito que el gobierno te pide tener un credo. Si no, no puedes registrar. Ahora ustedes, les pregunto, ¿ustedes creen que esto ya tenga algún antecedente reciente en el Perú? ¿Que ya hayan usado el poder civil? Sí, claro. Míreme. Y aquí en esta misión todavía. Misión Andina Central. Ahí está para que lo vean más cerca. Asociación Unión Peruana, ahí está Avenida Brasilia y todo lo demás. La misión Andina Central es la misión de donde estamos ahorita manejando. Esto pasó acá 1 hora y media más acá abajo. Más. Sumilla interpone denuncia penal a la Fiscalía en lo Penal de turno de la provincia de la Merced, Chanchamayo. ¿Dónde estamos? Estamos en Chanchamayo. Mire este señor, ¿quién es? Me puse a investigar a este señor. Es el representante legal de la iglesia, de la Misión Andina Central, Walter Vallejos Vega. Ahí está su identificación, domiciliado en Girón, Brasilia, número 308, Huancayo. Señalando domicilio procesal en el Girón, Arica, número 222, oficina La Merced. En condición de representante legal de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Con respeto, digo, dieron la dirección de la Iglesia Central de La Merced. Que al amparo de lo dispuesto por los artículos 10, 11, 12, 94, 95 y demás pertinentes de la Ley Orgánica del Ministerio Público, artículo 202, y bueno, siguen diciendo todos los códigos, Código Penal vigente y ejercicio, mi derecho de defensa recurro ante su despacho con la finalidad de interponer denuncia penal contra Odilia Plasencia Obando, y bueno, ahí están todos los nombres. Esto me pasó uno de ellos, uno de sus hermanos, que de repente va a llegar el viernes o el sábado. ¿Qué más dice? Cuyos domicilios desconozco, pero cabe precisar que son personas que radican en la ciudad de Pichanaki, contra los que resulten responsables denuncio que la hago por la comisión del delito penal contra el patrimonio y sus modalidades de usurpación y usurpación agravada, daños y daños agraviados. Formalizar denuncia penal. Es una denuncia penal, hermano. Y bueno, vienen todos los fundamentos y todo lo demás. Miren esto lo descargué de la misma página del Ministerio de Derechos Humanos. Sí, es el registro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Es su certificado de haberse unido al gobierno civil. Y no tienen vergüenza de exhibirlos. Ahí está.
registro número 006-2016, lo que dictó humano, y dice: la Iglesia Adventista del Séptimo Día se encuentra reinscrita en el registro de entidades religiosas. En el Perú, cada 2 años se vence un registro, hermanos, y cada 2 años hay que renovarlo. Se encuentra reinscrita en el registro de entidades religiosas de la Dirección de Asuntos Interconfesionales de conformidad con lo dispuesto en la resolución directorial número 175-2016. La reinscripción se realiza de conformidad con la ley número 29635, Ley de Libertad Religiosa, y su reglamento aprobado por decreto supremo número 006-2016, correspondiéndole el registro número 006-2016. Esto ya tendrán todas las ciudades, ¿no? Hermana, Es a nivel nacional. esto es a nivel del Perú. La corporación en el Perú se fue a registrar. Mateo 26. Hablando, esto no es novedad para nosotros, porque ya lo tenemos en la Biblia, esta historia, hermanos. Simplemente se repitió, porque es paralelismo de lo que ya pasó. Mateo 26:3 dice: entonces, ¿quiénes? Los principales. ¿Quiénes más? Del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado presidente de la conferencia general, ¿no? Caifás. Y tuvieron consejo para prender con engaño a quién. Pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Y es que otra cita de Mateo 27: y venida la mañana todos y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús. ¿Para qué? Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador, que era el poder civil en su tiempo. Yo hasta hace muchos años pensaba que el gobierno nos iba a perseguir cuando recién iniciaban el mensaje, pero al estudiar diligentemente me doy cuenta que es la misma iglesia la que va a perseguir usando el poder civil, porque ya es historia pasada, hermanos. Hermano, y le disculpa la pregunta, ¿esa denuncia está haciéndose en contra de quiénes? De unos hermanos en Pichanaki que quisieron apropiarse del templo, y ellos no quisieron porque ellos habían construido con su plata. Los hermanos haciendo actividades y todo eso les había costado el dinero. Pero creo que convencieron a algunos hermanos que ya estaban muy avanzados de edad y los hicieron firmar algunas cosas. Es más, también me dijeron que por posesión mayor a 5 años ya se habían hecho dueños y lo habían registrado ante el gobierno, como tenían personalidad jurídica. Y cuando empezaron los problemas, los hermanos se van a averiguar y resulta que ya no eran los dueños. Entonces se atrincheraron y se cerraron en el templo. Ajá. Le pusieron candados nuevos para que no entren los de la corporación cuando venían. Pero ellos no vinieron pues así, vinieron con denuncias penales. Ya estaba registrado, estaban invadiendo propiedad privada ya. Exactamente, por engaño. Así es, hermano. Y esto ha pasado en muchos templos. ¿Por qué creen que cuando ya ni bien hacen un templo quieren poner a nombre de la corporación? Así es, hermanos. Bien, vamos a dar padre. Vamos a... Bien, eso es lo que está pasando en México, está pasando en Perú, pero la imagen de la bestia iniciará en los Estados Unidos y, hermanos, creo que se está preparando el camino en todos los países. La sierva del Señor dice que este movimiento antes venía de frente
Hoy viene por abajo, viene disfrazado de derechos humanos, de muchas otras formas, pero finalmente le llaman colaboración, relación. Pero hermanos, bíblica y proféticamente es la unión de la iglesia con el Estado, ¿sí? En México nosotros tenemos, quiero compartirles lo que tenemos allá nosotros rápido y pasamos a Estados Unidos, ¿está bien? Miren, una de las razones por las cuales en México fue este presidente con influencia del papado que hizo las asociaciones religiosas. 20 años después, los protestantes publicaron este libro en México titulado Entre Dios y el César, líderes evangélicos y política en México. Y cuando ellos publican este libro, ¿saben lo que dicen aquí? En realidad, cuando vino el Papa y hizo que se cambiara la Constitución y que se registraran las iglesias, los evangélicos no teníamos ni idea de lo que estábamos haciendo, ¿sí? Ellos dicen esto, y esa unión se promovió por diferentes medios. Y hermanos, ¿qué se promovía en esta unión? Que se cambiara la Constitución, los artículos mexicanos, y triste y lamentablemente esos artículos que cambió la Iglesia Católica, esta es la revista Adventista de México, titulada Enfoque, los mismos artículos que Roma dijo que se cambiaran, miren nada más cómo nos lo enseñaron allá. Conozca la nueva, ¿qué? Legislación, ¿de qué? De la relación Estados e Iglesias. Tremendo, hermano. Tremendo. Este libro es un libro de Carlos Boyer, Unidad Cristiana, Movimiento Ecuménico. Carlos Boyer dijo lo siguiente, es un jesuita, dice así: es preciso demostrarles, veo lo rojo aquí, que se puede permanecer anglicano y pensar como un católico romano. Tú puedes permanecer en tu iglesia luterana, en tu iglesia metodista, bautista, adventista, en tu grupo de sostén propio. Pero si piensas como católico romano, ya eres católico romano. Si piensas en unión, iglesia y Estado, dices, vamos a demostrarles que se puede permanecer en su iglesia. Es el plan de Roma. Permanece en tu iglesia, y para nosotros sería, permanece en tu grupo de sostén propio. No hay problema. Queremos que pienses como católico romano. Y si piensas como católico romano, ya te trajimos a Roma, de vuelta. El plan de Roma, hermano, no es que tú vayas y ahí en Roma te quedes. No, el plan de Roma ahora es que pienses como ellos. Y si tú piensas como ellos, como dice allí, es preciso demostrarles que se puede permanecer anglicano y pensar como un católico romano. Ese es el plan de Roma el día de hoy, hermano. Tú puedes estar en tu iglesia, puedes estar en cualquier denominación, pero si tú piensas como católico romano, ya eres ¿qué? Ya eres católico romano. Ahora, allá se llevó a cabo esa ley que dice nuestro hermano, y quiero mostrarles rápido un artículo de esa ley que nos afectó a todos nosotros allá, y por eso es que ellos, aquí está la ley, esta es la ley de asociaciones religiosas, culto público, pero esto es lo más interesante de esta ley. De hecho, aquí dice, en esta revista, la Santa Sede se alegró de que la Iglesia Católica y las demás organizaciones religiosas pudieran beneficiarse del Estatuto de Asociaciones Religiosas. Interesante, la Santa Sede se alegró. Bueno, la ley de asociaciones religiosas, a ver si la tengo por aquí rápido, les quiero mostrar, porque ahorita pasamos para ir terminando, no sé qué horas terminamos, hermano. Aquí está. Ya nos pasamos. Ok, ya estamos pasados, entonces vamos a ir terminando. A ver aquí, esto para nosotros, y yo te invito, hermano, a que tú analices, porque esto, quieras o no, un día va a llegar a tu ciudad, va a llegar a tu país. Nosotros ya lo tenemos en México, y quiero decirles que muchos, para evitarse caer o sea, para seguir teniendo el cobijo del Estado, han decidido registrarse ya sea en México como asociación civil o asociación religiosa, que son varios ministerios que ustedes conocen en México, están registrados también con el Estado. Mira lo que dice aquí. Las asociaciones religiosas deberán respetar en todo momento los cultos y ¿qué más? Y doctrinas ajenas a su religión. Nosotros protestamos como los príncipes
allá en 1500 y tantos, la protesta de los príncipes, y dijimos no. Nosotros no vamos a respetar el domingo, no vamos a respetar la idolatría, no vamos a respetar que el Papa es el pastor universal de toda la iglesia. Nosotros no vamos a respetar que los seres humanos pueden subir arriba y pueden ser santos, interceder por nosotros. No. Por eso en México nosotros, hermanos, estamos fuera de este registro, de cualquier registro. Pero este registro ya es contra el mensaje de los tres ángeles. Respetar en todo momento las doctrinas. Si yo respeto las doctrinas de Roma, las doctrinas del domingo, ¿en qué me convierto? Isaías 56, ¿qué dice? Perro mudo. Sí. Y mi hermano, esto está tremendo lo que se está viviendo. Así que vamos a respetar cultos y doctrinas ajenas a su religión. ¿Qué es un culto? El culto a la guadalupana. Hermano, vamos a respetar eso en México nosotros. Bueno, un día en su país, esto ya es una ley de culto. ¿Me explico, hermano? Lo que veíamos allá con Daniel, allá con Darío, era una ley de culto. Bueno, pues ya la tenemos nosotros, por lo menos en México. La tienen aquí en este país también. Está en Estados Unidos de alguna manera, hermano. Y bueno, no me va a dar tiempo de decir cómo va en Estados Unidos. Los que quieran, no sé si se puede, en la nochecita, cómo va el asunto en Estados Unidos respecto al proceso de la imagen de la bestia. Está muy avanzado, ¿verdad? Está muy avanzado. Si quieren, venimos después. Así como fomentar el diálogo, la tolerancia y la convivencia entre las distintas religiones. ¿Cómo pues podemos convivir con la Iglesia Católica como iglesia? Con sus cultos y sus doctrinas. Es imposible. Por eso quizá a veces, y agradezco a los hermanos que me hacen esos comentarios, por eso a veces ustedes escuchan que un servidor es un poco claro, o no sé si poco, si mucho, no sé, claro, directo, porque en México lo necesitamos así. ¿Sí? En México lo necesitamos así. Ahora, creo, hermanos, que no solamente en México va a pasar esto. Esto va a pasar en diferentes partes del mundo. Y finalmente en todo. Va a haber un culto, va a haber una ley que te prohíba hablar en contra de las otras doctrinas, de los otros cultos. ¿Qué vas a hacer, mi hermano? Pastor, ya está Roma, ya está preparando el campo, Sí. para que se dé la ley dominical. Exactamente. Ya están las leyes, ya hechas, todo, Se están poniendo las leyes. las uniones. Ajá. Ahora, ¿vamos a convivir con los diferentes con credos en presencia en el país? ¿Vamos a convivir con otros credos? Si yo convivo con otros, no con personas, porque algunos hermanos decían, no, es que allí dice que hay que convivir con los miembros de esas iglesias. No, ahí dice con credos. Ahí dice, respeta sus doctrinas, respeta sus cultos. Y hermano, si una iglesia, un grupo en sostén propio se registra, se vuelve un cobarde, le da la espalda a Dios y se vuelve ecuménico en México. Sí. En Perú también está lo mismo, sino con otras palabras. En Perú dice nuestro hermano que también está lo mismo, pero con otras palabras. Más suave. Más suave. Más solapado. Más solapado. Ok. Ahí pensé que era más suave. Más escondidillo. Sutil. Poco a poco van a ser más obvios. Ahora, ¿por qué somos historicistas? Porque vamos viendo el cumplimiento de la profecía. Amén. Y sabemos qué hacer cuando esto, a nosotros allá en México, les comento rápido, hermanos, como no estamos registrados por esto, no estamos registrados. Si estuviéramos registrados, fuéramos unos apóstatas, ¿o no? Y toda iglesia que se une con el Estado es una iglesia caída. Grábeselo, así predicaban nuestros pioneros. Todo ministerio unido con el Estado, por más inocente que sea esa unión, ya se olvidó del poder de Dios, agarró el brazo del Estado. Al rato hablaremos de Madison, porque Madison se registró. ¿Sí? ¿Y qué pasó después? Bueno, tenemos lecciones que aprender. Sostén propio, el primer sostén propio cayó. ¿Por qué cayó? Debemos entender nuestra historia. Hermanos,
Vamos a dejar hasta aquí, pero esperamos que hayamos sido claros. Después de las cenas, los que gusten venir, si viene uno, con ese único hermano, puedo empezar. ¿Está bien? Si así me lo permiten los hermanos organizadores, si no, ya cuando ellos me lo permitan. Pero lo que quiero es mostrarles ahora cómo realmente va el asunto de la imagen de la bestia en los Estados Unidos, que es la unión de la iglesia y el Estado, ¿verdad? Quizá hay preguntas, pero vamos a permitir que nuestros hermanos pasen para que canten el himno final.